La regularidad es lo que lleva a que todo lo que te plantees pueda ser una realidad, pueda ser algo que sea posible en tu vida. Porque sin un planteo con una base, todo tipo de deseo solamente es una palabra en el viento. Es algo que solamente pasa en tu imaginación, en tus anhelos, que diferencia totalmente a las personas que logran lo que desean en su vida y las que no. Solamente está ligado a la construcción que han hecho en ellos mismos. Y esta construcción tiene que ver con aprovechar cada vez y cada momento en el cual lo que sentís es que estás con viento en contra, con una desventaja, con una incomodidad mayor. Ese día o esos tiempos son los que más valen para construir lo que sos por dentro, tu regularidad. Por eso que nunca desaproveches ninguna mala época, ni tampoco ninguna situación en la que estés en aprietos o que estés complicado al poder avanzar, porque es ahí cuando más vas a tener un crecimiento. El crecimiento no se mide en algo que se ve, sino que se mide en algo interior, algo que solamente sucede por elección personal de cómo comportarse ante las situaciones que a vos más te complican, son las que a vos más te ponen en situaciones capaz de imponerte, de mantenerte ante las situaciones que más te llevan a estar en incomodidad, es cuando estás venciendo a todo lo que puedes evitar que tu vida sea lo mejor que puede ser. En definitiva, más allá de los deseos que tengas, lo que quisieras que estuviera en tu vida, lo más importante es que lo que se represente y lo que sea tu día a día sea lo mejor que pudo haber sido. Eso, a fin de cuentas, es lo que termina valiendo. Vos no te guardaste nada, que no quedó nada en el tintero. Ahí es cuando estás construyendo y creciendo realmente. Desaparece cuando construimos, cuando logramos construir la regularidad personal, es la palabra ganas. Desaparece esa situación en la cual pareciera que lo que determinaría que las cosas sucedan o no son factores externos. Ahí es cuando superaste la barrera mayor que hace que el ser humano logre o no logre algo en su vida. Ahí es cuando lograste dar un salto, y diría el salto, el único necesario en la vida, que es superar cualquier resistencia física al cambio. Y eso significa ser el cambio, ser vos mismo. Vivimos constantemente, son situaciones cambiantes, pero cuando esas situaciones cambiantes son algo que te puede incomodar o complicar o
ser algo que no querés que suceda. Cuando vos no sos como ellas cambio, cuando no estás en la misma línea de cambio, cuando no sos capaz de estar cambiando más que lo que sucede afuera. Esto es como cargar en el gimnasio o cargar en la vida algo. Si vos estás más fuerte que eso que cargas, es como si no existiera. Y eso es lo que significa el cambio y vos. Si vos sos más capaz de cambiar que lo que se propone como cambio externo, es cuando lo que sucede afuera ya no altera tu accionar, no afecta en cómo pensés ni tampoco cómo vas a actuar siempre. Cambia es el orden de las cosas. Pasás a ser vos el que está más capaz de cambiar que lo que suceda afuera. O dicho de otro modo, pasás vos a tener la delantera sobre la vida. Y esto no significa que ahora no tengas desafíos, porque se trata de que cada vez más vos sos capaz de estar en situaciones de mayor intensidad de cambio, pero sin tener el efecto de estar por detrás. Y lo que te hace crecer más es que vos mismo vayas hacia situaciones que te pongan en esa instancia en el cual vos estás un cachito más atrás. El crecimiento, en definitiva, es la elección de estar siempre respecto al cambio, teniendo que exigirse un poco para poder estar a su altura y siempre jugar en esa línea, en la línea de me pongo en una instancia de aprieto, complicada, de incomodidad constante, y eso en la sumatoria, en la acumulación y en la inercia genera crecimiento. Eso es realmente lo que significa crecer. Es una elección. Nunca el crecimiento es algo azaroso o casual o pasivo. No, tiene todo que ver con elección personal. Es la palabra elección personal. Nadie crece por inercia, nadie crece por defecto. Todo lo que pase por defecto, por inercia, sin que vos lo hayas pensado, no es crecer, es simplemente acostumbrarse o adaptarse o acoplarse a todo lo demás. Eso te hace tener una vida que las circunstancias externas determinen cómo es tu vida. Eso es lo que hace que no tengas la vida que querés y que tengas la vida que no querés, porque justamente todo lo que tenés está relacionado con las cosas que solamente si la mayoría o un grupo tiene, vos vas a tener. Eso significa que compras todo el paquete, compras todo lo malo y todo lo bueno. ¿Cómo haces? Para vos tener verdaderamente tu vida, tenés que vivir en tus propias leyes, en tus propias costumbres, en tus propias acciones. Y todo esto inicia con la propia elección diaria. Y la propia elección diaria se trata de cada segundo es tuyo. Todo lo que pasa, cada paso, todo pasa por tu cuenta. Tanto las consecuencias como la causa. Porque en definitiva pasan a ser las dos caras de la misma moneda. Y si vos estás constantemente en esa gimnasia de elegir y afrontar y hacerte cargo de las consecuencias, es que estás construyendo realidad, estás diciéndote la verdad constantemente. Solamente se crece en la verdad, no existe otra manera, porque la verdad es la única realidad. Lo
que no es verdad es algo que vos te contás para poder zafar de una situación, para poder zafar de la incomodidad que algo te puede generar. Pero esa incomodidad es justamente la que, si la aprovecharas en sentirla y no de escapando, haciendo otra cosa que lo pueda solapar, reemplazar y que no te haga sentir en ese corto plazo esa sensación, es cuando vas a ir creciendo. ¿Por qué? Porque estás entrenando, estás utilizando el mundo, la vida, la estás utilizando para vos ponerte en una situación de mayor entrega e intensidad. Cuando vos sos el que todos los días te levantás específico para ir hacia la situación incómoda, esa persona es alguien que no va a tener jamás límites. Y lo más importante, que va a estar eligiendo su vida constantemente. Y que todo lo que viva, él sabe que es a partir de él. No hay nada que en definitiva le caiga de arriba. Solamente es la consecuencia de lo que él hace. Y no es de lo que él hace tanto, sino es de la postura que él asume constantemente. Se trata de una postura de vida, de algo sostenido, no de algo en un día y otro no. ¿Qué diferencia a las personas? Son sus posturas. La postura que ellos ponen en el día a día, pero sostenida en su vida, es lo que determina su vida. Eso es la vida. La vida tuya va a ser lo que vos fuiste en todos tus días, y sumados y relacionados entre ellos. No algo de un día que sí y otro día que no. Justamente tu vida va a ser ese promedio, y que promedia para arriba si vos solamente, si fuiste el que elegías poner la postura indicada, si no, promedia para abajo. Lo que significa es que si vos no sos el que estás eligiendo, significa que el que está eligiendo no sos vos. Pero siempre sos vos, porque no hay otro que pueda elegir qué hacer en tu tablero, en tu vida, ni ser vos, ni estar en tu cuerpo. Nadie puede estar. Por eso que siempre es la misma persona el que está haciendo todo. La diferencia es que cuando hay alguien que elige ser el que elige, esa persona sí se está comportando como lo que es, y la otra persona hace como no es. Y eso hace toda la diferencia, y es la diferencia abismal, y que hace a qué vida vas a tener y qué vida no vas a tener. Gente, la vida de una persona que vive eligiendo es una vida de alguien entrenado para elegir. Alguien que está constantemente fijándose qué es lo que tiene que hacer para estar más en ambiente. Y eso es lo que lo hace que sea alguien que tiene la vida que quiere. Y simplemente lo que hace es tomar una postura totalmente contraintuitiva a su cuerpo. Porque su cuerpo le diría, no quiero estar complicado, no quiero estar todo el tiempo teniendo que poner esfuerzo físico por eso que estás eligiendo. Y ahí es donde está la gran diferencia que hace. Lo que lleva a que crezcas de una manera abismal no es nada externo, sino es la postura sostenida que vos tenés ante todo lo que pasa en lo externo. Y es porque la postura solamente tiene que ver
con algo interno, algo propio, algo que solamente porque vos lo elegís es que existe, si no, no puede existir. Tu vida no resulta como vos querés. Solamente cuando no sos alguien que está todos los días practicando el elegir. Elegir solamente se trata de que vos sepas que sos el que elige y que sepas que sos el que cuando estás eligiendo estás construyendo, poniendo un ladrillo arriba de otro, y ese ladrillo es lo que termina haciendo a tu vida al final y mientras tanto. En definitiva, lo que estás teniendo es el resultado de todo lo que haces, la cosecha de tu siembra. No es más que eso. Pero cuando comprendes que vos sos el que haces todo eso, es que empieza a ser otra la historia, que te hace poder llevar a cabo cosas, que es lo que hace que evite que esas cosas pasen. Hay un factor que es el determinante, no es el único, pero es el determinante de que se muevan los demás. Y por eso pasa a ser el único factor. Eso es tu decisión. La decisión constante que tenés ante todo lo que sucede. Todo lo que pasa en tu vida, todas las situaciones cambiantes, todo lo que te ponga en una situación de aprieto, de estar complicado, de estrés, todo eso es lo que hasta que no elijas vivirlo, se va a acumular. Lo que termina siendo es como una deuda. Todo lo que no elijas en el momento pagar, se acumula. Y eso lleva a que vos te alejes de poder empezar a elegir. ¿Por qué? Porque estás generando un montón de causas que te impidan estar eligiendo en el momento. ¿Por qué? Porque tenés que resolver deudas que se están acumulando y que no estás pagando. Por eso que el comienzo de la elección es con el pagar lo que se adeuda. Pero hasta no hacerlo, lo único que estás haciendo es construyendo todo lo que te aleja del poder empezar a elegir. Que eligen son las personas que tarde o temprano logran cosas, logran, más allá de si lograron lo que ellos querían exactamente, logran lo más importante, que es ver de que se construyeron a sí mismos para poder dar lo mejor de ellos. Y eso termina siendo la motivación única, que vos estás dando tu mejor. Y eso es lo más importante, porque de ahí viene que cualquier cosa sea posible. Te pones en las probabilidades máximas. Lo que se diría es que lo que vos haces cuando sos alguien que elige, se construye a sí mismo y está construyendo su regularidad personal, es que estás poniendo los pronósticos a tu favor, de ganar, de constantemente que sucedan las cosas hacia vos, que algo se dé hacia vos y no tener que estar constantemente viendo cómo lo consigo. Es como, en lugar de que vos seas alguien que está luchando por ganar, directamente se centra en él mismo, como poner lo mejor. Entonces, si gana porque es correspondiente con la persona que es. Y eso, además, lo que significa es que vive la realidad, que vive la verdad. No está forzando nada más que eso. Lo que hace es dejar de centrarse en buscar el resultado, lo que sea externo, y
fijarse qué es lo que él está haciendo con su tiempo, con su energía, que son en definitiva lo único que está en su poder y lo único que él puede gestionar. Pero si gestiona bien eso, lo que tiene es una mina de oro constante. ¿Por qué? Porque él es la mina de oro que está siendo explotada y que está siendo... que le está dando todo lo mejor. ¿Por qué? Porque dejó de importar que lo de afuera sea de un modo para pasar a ser que todo lo que está siendo lo que determina ese afuera, eso solamente está ligado a lo que vos haces con vos. Por cambiar ese enfoque que se hace todo lo demás. La magia no sucede por nada, sucede porque hay una elección muy específica de poner la atención en un solo lugar. Y como solamente existe un solo lugar en donde poner la atención, es que estás en coherencia con vos y estás haciendo todo lo que lleva a que constantemente crezcas. El crecimiento es lo único que existe en alguien que está constantemente diciéndose la verdad. Se la está diciendo a sí mismo constantemente. Es la práctica misma de la persona que crece. Y por eso es que lo único que hace es elevarse. El crecimiento tiene que ver con decisiones todos los días. No podés crecer por inercia. No podés crecer porque hoy se te dio por crecer. El crecimiento es algo que solamente se da cuando vos sos el que está todos los días siendo el que elige. A su vez está constantemente forzando la marcha y constantemente forzando la máquina, pero esto lo hace naturalmente ya, que hace que una persona esté construyéndose y construyendo su vida al máximo que lo que podría hacer es que él está siempre al límite y al máximo de lo que él podría hacer. En definitiva, todo lo que pasa en tu vida es una expresión de quién sos vos todos los días, en cada momento, en cada situación, y cómo mantenés tu postura, tu objetivo en la mira, foco en el lugar en donde vas y la atención en el único lugar donde puede estar. No te preguntes cómo empezar, cómo lograr empezar algo, cómo salir de ese estado en el que no te ves con la capacidad de salir. Porque ves para un lado y la situación no es mucho mejor que la que puedes ver para el otro. Incluso hasta podría decirse que no se sabe cuál es peor. Y esa es la situación en la que uno tiene que aprovechar que justamente se ven esas situaciones así, esos contextos, porque es cuando se tiene que aprovechar eso para poder elegir y crecer. Justamente el momento en el que aprovechamos los vientos en contra, cuando estamos creciendo. ¿Por qué? Porque crecer se da más por aprovechar las situaciones o el contexto que
estamos, que estamos en una situación que puede decirse desfavorable, es cuando lo aprovechás en lugar de salirte o tratar de escapar de esa situación, que vas a crecer. Pero no se trata tanto de la situación, sino de una postura sostenida, de una postura que elegís tener, en lugar de elegir la postura opuesta que te lleva a no crecer y a estar cada vez peor. Lo que realmente hacemos en la vida cotidiana es estar en las situaciones que a nosotros nos hacen estar incómodos. Eso es la vida cotidiana. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ser siempre estar bien? ¿Por qué no puede ser siempre viento a favor? Y eso es porque la incomodidad es el estado de crecimiento. Y nosotros estamos, como todo en la naturaleza, creciendo. Esa es la tendencia de la naturaleza. Y nosotros somos esa naturaleza, tenemos esa naturaleza. Respiramos el mismo oxígeno que todo. Y por eso es que compartimos las mismas características en ese sentido. Para poder aprovechar cada situación, uno debe estar en la forma de vivir o en la posición de constantemente estar para esa situación que viene constantemente. Por eso es que no vas a crecer si esporádicamente o si cada tanto se te ocurre dar un salto o te dan ganas. No funciona cuando estás haciéndolo más por sacarte de encima una situación que por aprovecharla. Es muy distinto. Lo que hacemos cuando existe una situación que nos comprometa es aprovecharla como oro. ¿Por qué? Porque de esa manera es como cada vez es más complejo que te logre afectar, porque vos estás más preparado, pero no porque te preparaste para eso, sino porque estás en un estado constante de preparación. Eso es lo que lleva a que lo que suceda pierda relevancia, pero pierde relevancia hacia vos. Con vos es la cuestión, que ya no tiene el mismo efecto. Lo que se produce es que vos estás siempre por encima de la situación. La situación puede ser distinta, pero vos siempre estás por encima de eso, que eso puede ser cualquier cosa que suceda, pero el que está en una posición mayor y es el único que puede determinar eso y que puede hacer que eso sea posible, sos vos. Vos sos el que te pones en esa postura de vida constante en la cual tu foco está en que vos seas alguien más capaz, no fijándote qué es lo que está pasando afuera para ahí hacer vos algo, sino simplemente por el hecho de estar trabajando en vos. Es igual a lo que es el gimnasio. Vos no vas al gimnasio para poder levantar las pesas, sino que vos vas para poder entrenarte a vos. Lo que pase luego con las pesas es otra historia, y eso no va a determinar si vas a ir o no vas a ir, aunque no las levantes, porque vos vas a entrenar. Y la cuestión es que en el gimnasio, como en la vida,
es exponerse a una situación en la cual sea el entrenamiento la razón de estar ahí. Y es por eso que qué mejor que te suceda algo para de esa manera estar entrenándote al mismo tiempo que estás creciendo.